¿Cómo están, hermanos de Fuente de Fe? Que el Señor les bendiga a todos. Qué bendición encontrarnos, qué bendición saber de ustedes. Que el Señor de verdad derrame muchas bendiciones sobre sus vidas, sus familias. Aquí estamos en la lucha desde nuestras casas, también igual orando a Dios, adorando a Dios, sirviéndole a Él, porque aún aquí dentro de nuestros hogares podemos seguir sirviendo al Señor de una u otra forma. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor que es muy hermosa, que yo sé que tiene mucha enseñanza para nosotros y se encuentra en San Lucas, el capítulo 4, los versículos 14 al 21. Voy a leer para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es muy importante, hermanos, el versículo 14, que dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿De dónde volvió Jesús? Dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu, y de donde él regresaba era de aquellos 40 días que él estuvo apartado en el desierto, ayunando y orando cuando fue tentado, recuerdan, por el diablo ahí en el desierto. De ahí era de donde venía Jesús. Y vean ustedes qué poder, porque dice el versículo 14 que volvió de ese ayuno de 40 días y de oración en el poder del Espíritu, volvió a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. Esto es aquí ya donde inicia lo que se llama en teología el año de popularidad de Jesús, que quiere decir que es el año cuando ya él inicia su ministerio público y él empieza a darse a conocer en las diferentes aldeas, comunidades, pueblos, ciudades, y Dios empieza a usarlo a él poderosamente, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, que era él. Y dice en el versículo 16 que él viene a Nazaret y hace la aclaración que es donde él se había criado. Y en el día de reposo, que era el día sábado, entra en la sinagoga conforme a la costumbre y dice se levantó a leer. A el Señor le dan en ese momento los rollos de la palabra de Dios, las porciones que habían en aquel momento, ¿verdad? Y le dan al profeta Isaías y él empieza a leer así textualmente lo que dice el profeta Isaías. Y entonces él empieza a leer diciendo: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Vea que son varias cosas lo que menciona ahí el texto en el libro de Isaías. En primer lugar dice que lo ha enviado a traer buenas noticias, dice a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles eran esas buenas noticias de las que estaba hablando ahí el texto de la palabra de Dios? Eran noticias de salvación, de redención, noticias de libertad. El pueblo había sido oprimido por muchísimos años, por muchísimo tiempo. Ellos, sin embargo, esperaban
un libertador físico, un rey, un caudillo, un hombre guerrero. Pero Jesús vino como el Mesías, como el Salvador, y les dice, aquí vine yo para traerles a ustedes buenas noticias. Y esas buenas noticias, Él empieza a explicar en qué consisten también. Dice, el Señor me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Esta palabra tiene muchísimo poder y muchísima enseñanza para todos nosotros, porque los quebrantados de corazón han existido, yo creo que siempre. Los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Aquellos que por una u otra razón en su vida están sufriendo algún dolor, alguna carencia, alguna necesidad. Aquellos que tienen un clamor constante delante de Dios, y Él dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si Él habla de sanar, es porque hay algo que está enfermo. Y si ese corazón que tiene una necesidad, tiene una carencia, un clamor delante de Dios, necesita ser sanado. Jesús lee aquí en el libro de Isaías y Él dice, el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, que Él tiene el poder para hacerlo y que Él está dispuesto a sanar todos aquellos con quebranto en su vida, en su corazón. ¿Qué más dice? Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. ¿Libertad de qué? Nos hacemos la pregunta, ¿libertad de qué? Cuando una persona necesita libertad es porque está cautivo, porque está preso. Y dice ahí, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Usted y yo podemos ponernos a pensar hoy, ¿de qué clase de libertad tenemos necesidad o tiene necesidad? Alguien que está cerca de usted, alguien que usted conoce o aún usted mismo. Aún los hijos de Dios muchas veces no le hemos entregado áreas, situaciones de nuestra vida al Señor y vivimos ahí arrastrando una cautividad en cierta área de la vida. Pues dice el Señor que Él vino a pregonar, a declarar, a dar libertad a esos que han estado en un cautiverio espiritual, un cautiverio que tiene que ver con esclavitud al pecado, arrastrar todo ese tipo de cadenas. ¿Qué más? Dice, me ha llamado a dar vista a los ciegos. Y aquí es en las dos áreas, física y espiritual. ¿Por qué? Porque Él sanó a ciegos físicos, aquellos que con sus ojos naturales no podían ver, y también vino a dar vista a los ciegos espirituales. Y hoy día esa palabra está vigente. El Señor está con los brazos abiertos para quitar el velo de los ojos de todos aquellos que no pueden ver por engaño del enemigo, por el pecado que está en el ser humano, por tantas razones. Él dice, yo tengo el poder y he venido para dar vista a los ciegos. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, él habla de que hay un velo puesto sobre los ojos del ser humano, un velo espiritual, que no le permite ver ni discernir lo que es de Dios. Más bien, al ser humano le parece locura, pues Jesús dice que Él vino a dar vista a esa clase de ciego, al que no ve espiritualmente lo que está a su alrededor, que no ve el plan de Dios para su vida. Él vino a dar vista a los ciegos. Y dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué palabra más fuerte es esa? Oprimidos. Oprimida es una persona que vive en un constante sufrimiento, que vive en una constante angustia, que vive esclavo también. Hay personas oprimidas por espíritus demoníacos, la misma Biblia lo reafirma así. Hay personas oprimidas por adicciones, por enfermedades, por pecados y situaciones de las cuales no se ha desligado, a las cuales no ha renunciado, y vive ahí en una constante tristeza, en una falta de paz. Pues dice el Señor, yo vine a poner en libertad a los oprimidos. Y de aquí sacamos en conclusión que el que está oprimido está encerrado, está atado.
Vea que dice el Señor, yo vine a poner en libertad. Esa persona que vive bajo esa opresión espiritual, aún emocional, no tiene paz, no tiene libertad en Cristo. Pues Él dice que Él vino a poner en libertad a todo ese tipo de personas. Y el versículo 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido, dijo Jesús en ese momento que estaba leyendo. Era una profecía de Isaías. Y Él dijo, en mí esta palabra tiene cumplimiento. Hermano y hermana, en el nombre de Jesús, le digo hoy, en Cristo está el cumplimiento de todas estas promesas. Él trae buenas noticias para nosotros. Él vino a sanar el corazón quebrantado, a darle libertad a los cautivos del pecado, a dar vista a los ciegos, vista física y vista espiritual también, y a poner en libertad a todo aquel que está oprimido. El Señor dice, hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. Y el Señor Jesús, déjeme decirle, que dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso dice Hebreos 13:8. Esa palabra está viva y es eficaz para todo aquel que en Él crea en el día de hoy. Es una palabra viva y es eficaz. Y voy a leer para ustedes lo que dice Jeremías 29, del 11 al 13. Vea lo que dice Jeremías 29, del 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Usted sabe que el enemigo es experto en meternos a nosotros en el corazón, en la mente, ideas erróneas, mentiras acerca de los planes de Dios para nosotros. ¿Por qué razón? Porque Él quiere que vivamos en desesperanza, que creamos que nuestros problemas no tienen solución. Pues aquí la palabra de Dios tira por el suelo todo argumento del enemigo, porque dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Hermanos, son pensamientos de bien y no de mal. Y dice el Señor, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. ¿De qué tiene usted necesidad hoy? ¿De qué tiene usted necesidad? Déjeme decirle en el nombre de Jesús los pensamientos que Dios tiene para usted, para su familia, para sus hijos, para su vida, son pensamientos de bien, de bendición. Pero es necesario que le creamos a Dios, que como dice acá Jeremías 29, le invoquemos y dice, y Él va a venir y nos va a oír. Y lo vamos a buscar y lo vamos a hallar, porque dice que lo buscaremos de todo nuestro corazón. Esta palabra que leímos primero en Lucas es una palabra viva y real. El Señor vino a todo eso. Ese plan maravilloso que estaba profetizado en Isaías se cumplió en Jesucristo, pero es necesario que nosotros lleguemos constantemente delante de Él, constantemente, y ese constantemente es todos los días, en la mañana, en la noche, en la tarde, a la hora que usted quiera, acercarse delante del Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está mi necesidad, y no soltar esa oración delante del Señor. Qué grandes enseñanzas tiene esta palabra. Versículo 22, en el pasaje de Lucas que estábamos leyendo, dice que la gente se maravillaba de escuchar lo que él decía. Se maravilló, se quedaron asombrados de que Jesús dijo que en él se cumplía esa palabra de Isaías. Usted y yo ya hoy lo sabemos. Él murió, él dio su vida, derramó su sangre, al tercer día resucitó, y hoy por esa resurrección es que usted y yo tenemos victoria y podemos creer que todo esto que Jesús vino a cumplir es una realidad. Solamente no deje de clamarle al Señor, no deje de creerle al Señor ahí donde usted está en su aposento. Yo le invito a que ahorita
ore conmigo a la hora del día que sea que usted va a ver este video, saque su momento y órele al Señor y dígale: Señor, tú has venido, tú enviaste a Jesús a todo esto, Padre. Yo quiero que sea una realidad en mi vida, en mi familia, en todos los que están a mi alrededor. Vamos a orar. Yo le invito a que se una conmigo a orar en este momento. Padre bueno y de misericordia, nos acercamos a ti, Señor, en esta hora. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque esa profecía de Isaías se cumplió en Cristo Jesús y porque hoy nosotros podemos declarar que gozamos de ricas y abundantes bendiciones, que somos, Señor, muy amados y muy protegidos y muy dichosos, Señor, de tener todas estas promesas a nuestro favor. Padre, yo te pido una bendición muy especial y muy poderosa para cada persona que ve este video, Señor, a todo aquel que va a llegar, en el nombre de Cristo Jesús. Aumentanos la fe. Ayúdanos, Señor, a depositar nuestras cargas en ti. Ayúdanos, Padre, en estos tiempos de crisis a ver tu mano poderosa cada día y a vivir con agradecimiento. Gracias, Señor, porque Jesús vino a dar libertad, porque vino a traernos buenas noticias, Señor. En esta vida hoy solo vemos cosas negativas alrededor, pero nosotros, los hijos de Dios, creemos que Jesús vino a traer buenas noticias que son de esperanza, que son, Señor, de fortaleza, aún en medio de la prueba. Gracias, Padre. Oro por todos los que necesitan, Señor, libertad, aquellos que necesitan apertura de la cárcel espiritual, Señor, y aún de la cárcel física. Señor, en el nombre de Jesús, trae vista a los ciegos, Señor, a los ciegos espirituales. Quita, Señor, el velo que ha sido puesto por el enemigo, por el pecado en sus ojos, de manera que puedan ver y contemplar las maravillas que tú tienes para cada uno, Señor. Que venga salvación, que venga vida eterna, fortaleza, mucha paz a todo aquel, Señor, que recibe tu palabra en este día. En tus manos encomendamos nuestra iglesia, en tus manos encomendamos la vida de cada uno, el pueblo, Señor, esta nación de Costa Rica. Bendícela, que tu gracia y misericordia esté con cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor siga bendiciendo cada hogar, cada familia, cada vida de ustedes. Un abrazo muy grande, les amamos y ya pronto todo esto pasará en el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga.